En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el rol, en el papel que juegan las monarquías en el siglo XXI. Ya verán qué interesante. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. Luisa Corradines, corresponsal del diario La Nación aquí en Francia. Bienvenida, Luisa. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Alain Riding, que fue el corresponsal del New York Times en toda América Latina. Bienvenido, Alain. Hola. Y me acompaña también la historiadora medievalista Adeline Rucois. Bienvenida, Adeline. Un placer. La monarquía en el siglo XXI, desde Londres también me acompaña, por cierto, que no le he saludado, le tengo que saludar a nuestro corresponsal Juan Carlos Bejarano, que nos va a explicar además las últimas crisis que ha vivido la reina Isabel II. Juan Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? Qué placer saludarte desde Londres. Ahora sí, la monarquía en el siglo XXI hoy en Primera Plana. Bueno, pues varias noticias han sacudido a las casas reales durante las últimas semanas. La última, bueno, pues la crisis con la que ha tenido que lidiar la reina Isabel II con esas ganas de independencia que tenía la pareja del príncipe Harry y Meghan Markle, que se han independizado, por decirlo de alguna forma, de Buckingham Palace. Pero, por ejemplo, también en Bélgica, con el rey emérito Alberto II, que ha tenido que reconocer a una hija ilegítima tras una dura batalla judicial. Hoy nos disponemos a analizar el papel que juegan las monarquías en el mundo sin ningún tipo de prejuicio. En el mundo hay unas aproximadamente 27 monarquías en total, y algunas de las democracias más solventes de Europa, como puede ser pues Suecia, Holanda o Dinamarca, tienen regímenes monárquicos. ¿Qué papel juegan las monarquías en el siglo XXI? Vamos a hablar de ello en el programa. Antes vamos a repasar algunas de las portadas que nos deja la prensa sobre monarquía en los últimos días. Por ejemplo, el Daily Express. Los británicos divididos sobre el futuro de la monarquía. Isabel II sigue teniendo altas cuotas de popularidad, pero las últimas crisis pasan factura a la institución real. Revista Diplomatie se pregunta: ¿las monarquías son una fuerza o una debilidad para las democracias europeas? El País, en España, esta semana recogía en su portada las palabras del rey Felipe VI en las Cortes españolas, llamando a la unidad. España no puede ser de unos contra otros. Bueno, Luisa, ¿se justifican de forma general las monarquías en pleno siglo XXI? Yo creo que las monarquías se justifican en la medida en que los pueblos que están gobernados o que tienen monarquías lo aceptan. Y ese es, por ejemplo, a pesar de las crisis que tú mencionabas, con mucha razón, el ejemplo de Gran Bretaña, donde entre 75 y 80% de los británicos están a favor de la monarquía. No así la juventud. Efectivamente, la juventud, un 40% considera que la monarquía es superflua, lo que quiere decir que el mundo cambia. En cualquier caso, una forma de Estado hereditaria tiene difícil justificación, al menos en principio, sobre el papel en una democracia, Alan. Sí, pero representa la continuidad. Y eso es lo importante, yo creo, porque cuando hay mucha convulsión política, hay el sentido de que, bueno, hay algo que representa la nación más que el gobierno o la actuación política, la batalla política. Más allá de las divisiones. Entonces, representan los valores, las tradiciones, lo que somos de veras profundamente. Ese es el caso. En cualquier caso, y para centrarnos, quizá nos viene hoy muy bien el aporte de una historiadora medievalista, las monarquías que tenemos en el siglo XXI distan mucho de aquellas absolutistas, ¿no, Adeline? Uy, no tienen nada que ver. La mayor parte de las monarquías, por lo menos en Europa, son monarquías parlamentarias, o sea que realmente el que ostenta el título, rey o reina, no gobierna. Pero es muy importante lo que acaba de decir Alan, es un problema de continuidad. Y no solamente de continuidad histórica, porque la realeza está vinculada a la historia de la humanidad casi desde el principio, sino de continuidad dentro de un país en plan no fuera más que de representación, de que no cambie cada 5 años o 10 años la persona que representa el país. Pues vamos a irnos hasta Londres con nuestro corresponsal Juan Carlos Bejarano, porque la reina Isabel II sigue teniendo cuotas de popularidad altísimas. Juan Carlos, ¿qué factores explican estas altas cuotas de popularidad para Isabel II? Bueno, la reina Isabel II sigue siendo muy popular por varias razones. Ha sabido adaptarse al paso del tiempo, pero sobre todo porque es una reina silenciosa, es decir, solo se le escucha 2 veces al año, en la apertura del Parlamento y en el discurso de Navidad. De resto, se mantiene muy neutra y eso ha ayudado a su imagen. Pero en realidad, los británicos son muy monárquicos. La monarquía británica, la Casa Windsor, tiene un apoyo de entre el 70 y el 80%, es decir, que alrededor del 20% son republicanos.
El costo real para los contribuyentes británicos de la familia real es de alrededor de 1 libra esterlina por ciudadano al año. Esto si lo contrastamos con la atracción turística que ellos son, en realidad, las celebridades que son, que además generan a la economía británica cerca de 2.000 millones de euros. Muchos de los turistas que vienen a Londres y que visitan, por ejemplo, Windsor, vienen en busca de historia, de esa historia de la Casa Real Británica. Y les cuento que como periodista, en las oportunidades en que estoy más ocupado es cuando estamos cubriendo noticias relacionadas con la familia real, sea matrimonios, nacimientos o fallecimientos. Muchas gracias, Juan Carlos. Una máquina de noticias, la Casa Real Británica, a veces también en la parte más people, digamos, del asunto, y también una máquina de hacer negocio. Lo vemos en el merchandising, en las tazas, y lo vemos también incluso ahora en la ficción como La joya de la corona, que es la serie Netflix, The Crown de Netflix. On days like today, ask yourself, in the time I've been on the throne, what have I actually achieved? For the times they are changing. Bueno, ficciones, merchandising, una máquina de hacer dinero. Luisa conoce muy bien el Reino Unido. Hablamos de una justificación también económica, de un motor económico para el Reino Unido en este caso. No hay ninguna duda, por supuesto, pero yo no creo que ese sea uno de los elementos fundamentales que hacen a la popularidad de la monarquía británica para el pueblo británico. Es absolutamente apasionante este tema y sería para hacer varias emisiones, porque hablábamos recién fuera de cámara de el rol importante que tiene la reina es de unir esa nación porque ella no habla, pero en el fondo esta última crisis del Brexit ha provocado un replanteo desde el punto de vista político de cuál es el rol de una reina que hace lo que le dice el gobierno y que no puede decir más nada. Es que en el siglo XXI uno puede ser jefe de Estado sin poder gobernar o ejercer el poder seriamente. Esto es una pregunta que se hacen los especialistas y los académicos británicos en este momento. Algunos detractores de la monarquía utilizan el argumento económico, pero ese argumento hay veces que no funciona y que encontramos que la República Francesa es, por ejemplo, más cara que la monarquía española. Alan. Seguramente, pero en el caso de Inglaterra o Gran Bretaña, la idea de decir que todos el apoyo al dinero y dinero, yo creo que como decía Luis, los puntos, hay un elemento de nostalgia, es importante, y eso tal vez distingue un poco la monarquía británica, nostalgia por imperio, por grandeza, cuando el emperador de India, este tipo de título que teníamos en el pasado, y ahora se ha reducido un pequeño país, hay un desencanto también con la clase política, entonces se busca referentes. Un punto de continuidad, de una referencia histórica que uno puede, aunque si uno se pone a estudiar la familia real británica, también se ve que no hay una línea de continuidad. Vamos a tratar otros casos, no solo el británico. En España, por ejemplo, Adeline, el modelo es diferente, la corona no es una máquina tanto de hacer dinero como el caso británico, pero sí que existe esa legitimidad, en principio asociada a la transición, que yo no sé si esto ya está siendo muy cuestionado en el caso español. Yo creo que no. O sea, la corona desempeñó un papel muy importante en el momento de la transición y en particular cuando el coronel Tejero quiso hacer un golpe de Estado y tal. O sea, mantiene probablemente, igual que en Bélgica, la unidad del país. Son países donde hay lenguas diferentes, donde las regiones son diferentes y la corona desempeña ese papel de ser un punto unificador, independientemente, aunque no gobiernen, por lo menos representan un conjunto. Porque en el caso belga el rey también hace, digamos, un papel vertebrador en un país que tiene dos realidades completamente distintas, una Valonia católica francófona y una región flamenca protestante. Es decir, lo único que une al país es el rey, lo que se ensambla todo ello, ¿no? Es el símbolo de ese país. En realidad, cada uno debe sentirse, cada región se siente representada en esa figura, independientemente de que el rey no pueda intervenir en otro tipo de cosas. Y eso yo creo que sucede en prácticamente todas las monarquías europeas, las monarquías parlamentarias. No así, por supuesto, en el resto de las monarquías en otras partes del mundo. Claro, porque luego hablamos de simbolismos, pero si nos vamos al Golfo, a las monarquías del Golfo, ahí hablamos de monarquías con poder geoestratégico.
Es decir, esto cambia. Y absolutistas, Y absolutista. por supuesto. Por eso habría que diferenciar entre monarquías con un poder simbólico o con un verdadero poder geoestratégico, Adeline. Un verdadero rey, en principio, tiene todo el poder. ¿Mm? Y en la historia, por lo menos de Europa o la historia del mundo musulmán, el poder viene de Dios. Y Dios no se lo da a 25 personas o a 25 instituciones, se lo da al rey. Y el rey es el único responsable de cómo va el país desde el punto de vista material y espiritual. Entonces, las verdaderas monarquías, vamos a decir, son las que tienen el poder, las que llaman del Golfo. Las monarquías, tal y como las conocemos en Europa desde el siglo XIX, son parlamentarias. El rey no gobierna, representa. Representa una continuidad, con lo cual da casi igual que sea el hijo del rey anterior que suceda. No tiene poder. Quedan restos... Es interesante. Alan. Yo me pregunto, por ejemplo, en los sistemas parlamentarios, ¿a qué sirve el presidente? Muy poco también, es un símbolo. Muchas veces se busca una persona que represente la unidad, que no es muy partisano, muy... Por ejemplo, Alemania, nos cuesta acordarnos del nombre del presidente alemán o del presidente italiano. Nos Entonces, cuesta. la excepción en Europa es aquí en Francia. Aquí tenemos un presidente rey, porque el sistema... Yo creo que es el único país en Europa donde el presidente, o un sistema presidencial, donde el presidente auténticamente tiene este poder. Y varios presidentes le han gustado muchísimo. Mitterrand, por ejemplo, le encantaba la idea de que majestuoso, de que era una especie de monarca. Es verdad que tienen esa aura de reyes aquí en Francia. Y Macron también le gusta eso. Sí. Por Luisa. eso se dice que vivimos en Francia en una monarquía republicana. Pero yo quiero hacer un comentario Sí. con respecto a los presidentes. Comparados a los reyes en Europa, por ejemplo, las monarquías parlamentarias. En Italia, cada vez que hay una crisis, a pesar de que el presidente es la figura que no interviene en la política, es el responsable de desanudar la crisis. Es el responsable de dialogar, es el responsable de llamar a las partes a unirse, es el responsable de llamar a la negociación, interviene. Y generalmente la diferencia con un rey en las monarquías modernas es que es una figura que tiene una vida política, que tiene conocimiento político, que es una figura política que ha hecho otras cosas en la vida política del país. En consecuencia, tiene un peso político concreto. Esa es la gran diferencia. Me van a permitir un momento, nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta nuestro corresponsal en Londres nos va a explicar cómo la reina Isabel II ha gestionado sus últimas crisis. Eso va a ser en unos instantes. Continuamos en Primera Plana, hoy hablando del rol que juegan las monarquías en el siglo XXI con mis compañeros periodistas Luisa Corraniedini del diario La Nación, con el excorresponsal de New York Times en América Latina, Alan Reading, y con la historiadora medievalista Adeline Rucua. Les pregunto, ¿ustedes saben lo que es el Brexit, pero ¿saben lo que es el Mexit? Sí. ¿Qué es el Mexit? El Mexit es lo que sucedió con Meghan Markle y su marido, el príncipe Harry, es decir, Mexit se fue de Gran Bretaña. Efectivamente. Meghan. Una noticia que mezcla, digamos, el poder político, pero también que interesa mucho a la press people, ¿no? a la prensa people. Lo cierto es que últimamente Isabel II ha tenido que lidiar con dos graves crisis. Por un lado, el Mexit, la independencia de Harry y de su esposa Meghan Markle, y por otra, su hijo Andrés, un escándalo que ha salpicado a su hijo del príncipe Andrés, o varios escándalos que han salpicado a su hijo. Vamos a irnos hasta Londres. Juan Carlos Bejarano, corresponsal, ¿cómo ha gestionado la reina Isabel II estas últimas crisis? Bueno, Carlos, debemos decir que la reina Isabel II ha gestionado estas dos últimas crisis de su hijo y de su nieto con mano dura. En el caso del príncipe Andrew o Andrés, sencillamente lo ha marginado totalmente de la familia real británica, pues al fin y al cabo es un caso relacionado con temas de abuso sexual, posiblemente a menores. Así que el príncipe Andrés prácticamente ha desaparecido de la casa Windsor, o por lo menos de las actividades públicas. En el caso del príncipe Harry y de Meghan Markle, también lo ha marginado, lo ha obligado a dar un paso al costado totalmente, que no era lo que quería el príncipe Harry. Y allí la reina Isabel sí ha recibido muchas críticas, porque el príncipe Harry, el hijo menor de la princesa Diana, era después de ella el miembro más popular de la casa Windsor, de la familia real británica. Así que allí sí ha recibido críticas porque él ofreció seguir ayudando a la familia real británica sin costo alguno.
Pues muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ya ven, mano dura. Lo cierto es que para una monarca como Isabel II, mantenerse tantos años, tantos y tantísimos años, es porque ella tiene que tener una serie de cualidades especiales, ¿no, Alan? Calma, tranquilidad. Y estamos hablando de este Mano último... dura también, nos decía nuestro corresponsal. Calma, tranquilidad y mano dura. Pero veamos, olvidemos, ya hemos olvidado de todo el escándalo en relación al príncipe Carlos y la Sí. princesa Diana. Y después, cuando se muere princesa Diana, la idea, la percepción nacional que la reina no supo manejar eso, no estuvo presente, tomar mano del pueblo que estaba llorando y todo. Y ahí bajó su popularidad, pero en 2-3 años subió de nuevo. Ahora, la sucesión siempre es una gran pregunta. Con Harry, hay que recordar una cosa. Harry ya no tiene importancia, aparte del show, del divertimento, llenar, Horas de alimentar a televisión. la prensa. Tenía importancia hasta el momento que William no tuvo sucesor, porque él era el próximo sucesor. El momento que ya William tiene George y después entonces ya él no entra en este juego, es parte del divertimento, del show. Justamente, Luisa. Alan tiene mucha razón en lo que dice. La reina Isabel, después de toda esta crisis, tuvo muchísimo cuidado, por ejemplo, en hacerse fotografiar en la última foto para las fiestas, nada más que con sus sucesores. Está ella en la foto, Sí. está su hijo, el príncipe Carlos, está William y está el príncipe George. La reina Isabel en 68 años ha aprendido a enviar mensajes con símbolos, con gestos, a veces hasta con el sombrero que utiliza o que se pone para una ceremonia oficial. Ese fue el mensaje de nuestra familia, la familia real se limita a esto. Somos 4. Vamos a hablar de otro caso en nuestro personaje de la semana. Alberto II, el rey emérito belga. Tras más de una década de rumores, el rey emérito belga por fin admitió ser el padre de una mujer nacida en una relación extramarital. El reconocimiento del monarca llega después de que se viera obligada a realizarse una prueba de ADN. La hija es una artista belga de 51 años, de nombre Delphine Boel, quien comenzó con el reclamo de paternidad en 2013. Un escándalo muy tratado por los medios en Bélgica, sobre todo por lo que simboliza en este país, lo comentábamos antes, la figura del monarca, en el caso de un país que en realidad viene dado por dos naturalezas. Es un caso que se hace, el caso del rey belga, Adeline, es un caso en el que se ve claramente cómo funciona la estabilidad de un país, ¿no? Es un caso muy simbólico. Más que cómo funciona la estabilidad de un país, yo diría que se ve cómo se va implantando cierto puritanismo. Ah, sí. En la vida en general. Los reyes han tenido siempre hijos ilegítimos. En toda la historia ha habido hijos ilegítimos, no solamente los reyes. Bastantes presidentes de la República Francesa también han tenido sus aventuras aquí o allá. Pero ahora hay una especie de apoderamiento de la familia real, con lo cual todo el mundo se considera con el derecho de opinar sobre la vida privada de gente que finalmente, si esto no influye en su papel, que es un papel de representación, de símbolo y tal, no debería tener mucha importancia, pero me temo que desde Estados Unidos haya llegado el puritanismo que hace que ya la vida privada, el hecho de que tengan aventuras o tal, se convierte en un asunto de Estado. Reconocerán que las historias de hijos legítimos, divorcios que alimentan las revistas del corazón, al fin y al cabo son parte del negocio, esto hay que asumirlo de una forma natural. Pero ¿por qué ese morbo y por qué ese interés ciudadano por estas figuras? Porque hay un morbo ciudadano en sus vidas cotidianas. Pero yo creo que en este caso es un caso muy particular, porque ya que hablamos de que el monarca es el símbolo de la nación y el elemento de unidad de la nación, el monarca no puede estar por encima de las leyes en el siglo XXI. El monarca se negó a reconocer a su hija durante décadas y la justicia lo obligó y en realidad tuvo que aceptar, porque la justicia le dijo, usted va a pagar, creo que una suma enorme por día que usted se niegue a hacerse el test de paternidad. Esto era todo un símbolo de que el monarca también tiene que
aceptar las leyes de ese país, que es una monarquía, es una democracia moderna. Yo creo que es esa la importancia de lo que Otro pasa. ejemplo es cuando la prensa española empezó a publicar los escándalos del rey emérito de Juan Carlos. Hubo una época, al principio de la transición, donde la prensa española no publicábamos o se hacía una especie de omertá sobre la familia real española, y hubo un punto en el que eso se rompió y en el que, en el fondo, y eso es otro ejemplo, ¿no?, de que una democracia está por encima cuando una democracia puede publicar, ¿no? Bueno, pero eso ha ocurrido. Por ejemplo, el caso de la hija del presidente Mitterrand. Todo el mundo sabía, nadie lo escribía. Hoy en día, con el Internet, todo es incontrolable. Y como hay como dicen, un cierto morbo, fascinación con la figura, todo el mundo cae dentro del show business, de una cierta forma. Entonces, una persona conocida que hace alguna cosa que yo puedo vender a un periódico o vender un like sobre el Internet, vale, todo vale. Ya no hay controles y límites. Entonces, el caso, ahí simpatizo con el príncipe Harry cuando él saca el ejemplo de lo que pasó con su madre, que, para ser justo, su madre también... Alimentó. Ella también jugó y perdió de una cierta forma, pero de todos modos ella también fue víctima de una especie de locura. De los paparazzis. De paparazzi en general. Bueno, ¿no? Entonces yo entiendo que su sensibilidad a eso, pero al mismo tiempo, él cuando de joven estudiante él va a una fiesta y se viste de nazi, bueno, es natural que el mundo entero va a saber. A los minutos hoy en día son todo al segundo. Entonces hay una exposición, la gente está muy expuesta y yo creo que la gente que lo consume ya no está chocado. Yo creo que eso del rey puede ser que en Bélgica dice, uy, presumimos eso, todo el mundo sabía que él corría atrás de mujeres y era conocido eso, pero que la gente sea chocado por eso, yo creo. Oigan, ustedes que conocen los tres muy bien América Latina, ¿qué visión hay desde América Latina hacia este tema, hacia las monarquías? ¿Qué visión se tiene desde allí? La gente ama las historias de monarquías Les gustan en las historias América de Latina. Por supuesto, sin... hay ciertos aspectos, es el aspecto people de la monarquía, el que fascina a la opinión pública latinoamericana. Son las princesas, los castillos, el fasto de la vida monárquica. Todo eso es para América Latina, que son repúblicas presidencialistas, una cosa totalmente desconocida y fascinante. Sí. Y no olvidemos, perdón, Carlos, pero no olvidemos que una de las principales diferencias entre San Martín y Bolívar en su visión de América Latina, en América del Sur, con la liberación, es que San Martín quería traer reyes o príncipes, quería instalar monarquías en América Latina. Bolívar no sé si Adeline quería aportar algo más. No, pero efectivamente yo cuando estuve en México o cuando estuve en Argentina, sí se nota, no forzosamente dentro de los medios intelectuales, las élites, pero sí se nota el poder que tiene la palabra rey. Y rey de España en ese caso, porque estamos en países un vínculo especial. América hispana. Es muy importante. Yo creo que tiene ese valor de símbolo, aparte de que, si me permite que diga algo más, tener que elegir un presidente de Francia cada 5 años cuesta muchísimo dinero. Conservar un rey que, como el presidente de Alemania no pinta mucho, vamos a decir las cosas como son, pues es muchísimo más barato tener un rey. Porque organizar elecciones cada 2 por 3 a un país le cuesta mucho dinero. Lo que pasa es que eso va un poco contra el básico principio de la democracia, ¿no?, de poder elegir a cualquier representante público. Bueno, y además, de todas maneras, las monarquías parlamentarias organizan elecciones cada 5 años también y las tienen que pagar, o sea que no hay Pero demasiado. en Francia se organiza para el presidente y se organizan para el Parlamento, que en principio son los que van a gobernar. Ahora uno Dos se elecciones. puede preguntar, ¿a qué sirven las monarquías cuando no tienen todo el aparato show business que tienen en Gran Bretaña? Por ejemplo, en Dinamarca, que la reina Margaret sale de bicicleta. Sí.
bueno, entonces ya se pierde la magia. Entonces, ¿no? Porque el Rompemos aspecto, ese el aspecto elemento de fascinación. aspecto casi, como tú decías, divino, la idea de que no me acerco a eso, pero la persona que... Yo conocí a la reina... O cuando llega gente a la monarquía que viene de otros ámbitos. A lo mejor, por ejemplo, la reina Leticia de España, que era una periodista, presentadora de telediarios. Hay casos en los que hay... La reina máxima. Sí, la reina máxima de Holanda. Un pequeño anécdota. Yo me acuerdo que la reina Elizabeth vino a México en 75 y fue un gran momento de gran emoción, aparte de que yo la conocí. Pero en un momento llegando ella, el presidente Echeverría le puso la mano así y se hizo un escándalo. ¿Cómo es posible que el presidente tocara a la reina? Pues muchísimas gracias. Ya saben que Alan hasta conoció a la reina Isabel II. Ha sido un placer tenerles hoy en En Primera Plana que hemos dedicado al papel que juegan las monarquías en el siglo XXI. Un placer haberles tenido aquí conmigo esta semana y a todos ustedes hasta la próxima aquí en Primera Plana de RFI y France 24. Gracias.